Buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo resolver ecuaciones por el método de la regla falsa. Vamos a tomar la función 5 a la x más 5x en el intervalo de menos 1 a 2 con un error que sea menor o igual a 0,5. Entonces empecemos. Tomamos los valores de a y b, que son los valores de los intervalos. Entonces a sería menos 1 y b sería 2. Vamos a sacar la función en a y en b. La función en a quedaría igual a 5 a la menos 1 más 5 por menos 1. Finalmente la función en a va a ser igual a menos 4,8. Igualmente hacemos con el b. La función en b sería igual a 5 al cuadrado más 5 por 2. Quedaría un resultado final de 35. Una vez ya evaluamos los valores de a y b en la función, entonces multiplicamos f por a por f por b y esto tiene que dar menor a 0 para que haya una raíz dentro de ese intervalo. Entonces la ecuación en la regla falsa consiste en r igual a por f de b menos b por f de a sobre f de b menos f de a. Ya teniendo estos valores, entonces vamos a reemplazar en la ecuación. Quedaría, siendo la primera iteración, R1 igual a menos 1 por 35 menos 2 por menos 4,8 sobre 35 menos 4,8. Finalmente, al resolver esto, nos da que R1 es igual a menos 0,64. Esa es nuestra primera raíz, la cual vamos entonces ahorita a evaluar en la función. Sería f de R1 igual a 5 a la menos 0,64 por 5 por menos 0,64. Entonces, f de R1 es igual a menos 2,843. Ahorita multiplicamos este valor f de R1 por f de a. Si es mayor que 0, en este caso es cierto, entonces R1 va a tomar el valor del intervalo en el intervalo siendo el valor a. Eso quiere decir que R1 va a ser igual a a. Nuestro nuevo intervalo ahorita está de menos 0,64 hasta 2. Entonces, como todavía solamente tenemos una sola raíz, no es necesario calcular el error, ya que siempre va a dar 100 en este caso. Ahorita vamos a iniciar con nuestra segunda iteración. Teniendo los valores de a menos 0,64 y b de 2, reemplazamos a y b nuevamente en la función f de x. F de a en este caso ya quedaría menos 2,84 y f de b sería igual 35. Ahora, para reemplazar en la ecuación, para hallar el punto en la raíz, ahorita para hallar la segunda raíz, entonces reemplazamos menos 0,64 por 35 menos 2 por menos 2,84 sobre 35 menos 2,84. R2 finalmente va a ser igual a menos 0,44. Vamos a pasar ahorita entonces a evaluarla en la función. F de R de 2 es igual a 5 a la menos 0,44 más 5 por menos 0,44. La función evaluada en la raíz número 2 sería igual a menos 1,70. Entonces multiplicamos nuevamente el valor de f de a por f de R2. Este da mayor que 0, entonces R2 es igual a a. Nuestro nuevo intervalo entonces queda de menos 0,4 hasta 2. Y vamos a calcular el error. El error porcentual consiste en la raíz nueva menos raíz anterior sobre raíz nueva, todo eso dentro del valor absoluto. Entonces nos va a dar que el error sería menos 0,44 menos 0,64 sobre menos 0,44 es igual a 0,45. Aquí ya cumplimos con la condición inicial, que es que tiene que ser menor a 0,5. Entonces
nuestra raíz final vendría siendo R2, que es igual a menos 0,44. Finalmente podemos ver nuestra tabla final de resultados. Podemos ver los intervalos, sus valores en sus raíces y finalmente la tabla queda de esta forma. Y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.